Bendiga a su hermana Cindy por aquí, espero que estén bien. En este video, hermano, voy a empezar con este video. Voy a hacer una serie de videos muy profundos y quiero darle inicio en este video, bendito sea el Señor, porque es necesario que aprendamos la A antes de la B. Bendito es el Señor. Y en este video te quiero explicar por qué debemos de estudiar la Biblia o para qué debemos de estudiarla y cómo debemos de estudiarla. Bendito es el Señor. Te recuerdo, hermano, que cuando lees la Biblia, que es la palabra de Dios en esta tierra, te llenas de Dios y te vacías del mundo. Quiere decir que eres más como Dios y menos como tú. Recuérdense que de eso se trata el espíritu, ser espiritual, ser más como Dios y menos como nosotros. Bendito es el Señor. Y a medida que vayamos estudiando, nos vamos a dar cuenta cómo se da esto, para que me entiendan mejor. Y debemos estudiar la Biblia, hermano, porque en ella entendemos los orígenes. La Biblia te habla de los orígenes. A veces no te lo detalla, no es un diccionario, hermano, pero te da los nombres, te da ubicaciones, te da esas pautas que te ayudan a ti a tú profundizar, a buscar en otras partes, partiendo de la Biblia. La Biblia no se estudia sola, tiene que salir a cultura general. Por eso la Biblia te habla de tantos países diferentes, para que escudriñemos, no es que nos encerremos aquí. Bendito sea el Señor. Como dije, todo partiendo de la Biblia. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña cómo fuimos creados, cómo el Señor crea a Adán del polvo de la tierra, etc. Esos detalles, cuando lo detallas, hermano, es algo increíble. Cuando lo ubicas con la ciencia, lo que tiene la tierra, lo que contiene y lo que contiene el cuerpo humano, es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Es una coinonía entre la ciencia y la Biblia. Aunque el impío no entienda estas cosas, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Para qué fuimos creados, hermano? Todos estamos aquí por un fin. Todos estamos aquí por algo. Jehová nos trajo a esta tierra por algo. No es por estar, no es por pasar el tiempo. Estás aquí en esta tierra para hacer algo, una obra. Algo te trajo el Señor. Bendito sea el Señor. Está en ti descubrirlo en Dios. En Dios es el que se descubra que tú viniste a esta tierra. Bendito sea el Señor. Y cuando no estamos haciendo lo que Jehová nos mandó a hacer en esta tierra, entonces estamos secos, hermano. Estamos vacíos porque no estamos haciendo lo que Dios nos trajo a hacer, para lo que fuimos diseñados. Bendito sea el Señor. Usted me va entendiendo más tarde. Bendito sea el Señor. La misma Biblia te enseña dónde está el pecado. ¿Por qué? Porque antes de yo leer la Biblia, yo entendía que yo no pecaba, que yo ni mataba ni robaba. Según yo estaba bien. Hasta que estudio la Biblia y me doy cuenta que yo hacía todo mal. La Biblia te demuestra el pecado, te enseña cuál es el pecado, qué es lo que está haciendo mal. La Biblia te desnuda. La Biblia te enseña tu falta. Por eso a veces nos ofendemos cuando escuchamos un mensaje, porque la Biblia te está enseñando tu falta. No es que te están ofendiendo, es que la Biblia descubre lo que está pasando en tu vida. Mira, hermano, el domingo había un mensaje muy bueno en la iglesia de un pastor. Y él nos hablaba, hermano, de la palabra, de cómo la palabra nos confronta. Y que a veces la gente piensa que eres tú como predicador. A mí me ha pasado bastante, hermano. Y es la palabra, el mismo Dios que usted está hablando. Y tú estás mirando al predicador. Cuando una palabra dice la palabra que la Biblia o la palabra de Dios es espada de doble filo. Cuando tú sientes que esa palabra te clava, tienes que revisarte. Porque algo te quiere decir Dios. Cuando tú sientes que una palabra te duele, tienes que revisarte porque algo está pasando en tu vida. El Señor todo el tiempo nos confronta con la misma palabra, hermano. No sé si a usted le ha pasado que Dios te da una palabra y tú la lees y tú lloras. Tú reconoces que está mal. Un mensaje.
Tú reconoces que está mal. Esa palabra te clava a ti. Eso es lo que pasa, hermano. Bendito es el Señor. La Biblia es una espada de doble filo, dice la palabra, que traspasa, hermano, todo el alma, lo tuétano, todo. La Biblia te habla, la Biblia te confronta, porque la Biblia es espiritual. La Biblia es algo espiritual. La Biblia es tan fuerte, hermano, que dice la palabra en Juan 5:39, que todo, dice, perdón, en Juan 5:39, que escudriñemos las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Y cuando hablamos de escudriñar, hermano, es investigar de paso, detenidamente. Lo que no entiendo me voy a un diccionario. Lo que no me sé lo puedo preguntar, lo pregunto. El punto es que no me quede con la duda, hermano. La Biblia no confunde. Dios no trae confusión. En fin, la Biblia, hermano, nos enseña el camino para llegar al cielo. La Biblia es como ese puente. Bendito es el Señor. Y recuérdense que la misma Biblia es Cristo. Dice que era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. La misma Biblia es Cristo. Ese es el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es necesario escudriñarla, hermano. Bendito es el Señor. Y no te preocupes que lo vamos a hacer juntos. En el nombre de Jesús. Bendito es el Señor. También debemos entender, hermano, que la Biblia es espiritual. La Biblia es espiritual. No sé si a ustedes le ha pasado que ha tenido experiencia con la Biblia. Yo, para su gloria y su honra, evito lucecita en ella. Eso se llama iluminación de la palabra. La Biblia está viva, es un espíritu, eso es espíritu, es espiritual, no es cualquier libro, hermano. No es como que usted lea un libro de cuentos. Es algo sagrado, es la boca de Dios. Está su presencia. Cada vez que tú lees la Biblia, la presencia de Dios está ahí en ese momento porque tú estás leyendo su palabra. Algo se mueve, algo pasa. Bendito es el Señor. En Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. Eso deja mucho que decir. Pero para entender la Biblia, hermano, debemos de andar en el Espíritu. Por eso muchas veces leemos y no entendemos, porque es espiritual. ¿Y cómo yo ayudo? ¿Cómo así, hermana? Claro que sí, mire. Para ser espiritual hay dos cosas, que hay que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Ayuno, oración, lectura de la palabra, dejando el pecado, dejando que Dios nos moldee. Es como cuando tú decides ponerte en la mano de alguien. Es como cuando tú decides olvidarme de mí y dejar que Dios sea que haga. Es como un negarme al yo, como dice la misma Biblia. Niéguese a sí mismo, dice la Biblia. Tome su cruz y sígame. Bendito es el Señor. Por eso cuando no tenemos, hermano, esta vida en el espíritu, cuando no estamos espirituales, tenemos una fortaleza mental. Y esa fortaleza mental no te deja que tú entiendas la Biblia. ¿Y qué es una fortaleza mental? Y te lo voy a enseñar por la misma Biblia para que tú entiendas qué es una fortaleza mental, qué es lo que te deja que tú no entiendas la palabra de Dios. Y nos vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Estoy aquí. Bendito es el Señor. Ahí está hablando el apóstol Pablo y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Óigame, hermano. No son carnales. No podemos andar en la carne. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento, hermano? Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Hermano, un argumento es una ideología que usted tiene.
sea que te haya enseñado tu mamá, sea que te haya enseñado tu papá, sea que te haya enseñado la vida. Ese es un argumento, un tipo de mentalidad que tú quieres venir a traerle al evangelio, y el evangelio no funciona a tu manera. Voy a seguir aquí explicando. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Yo sé que usted ha escuchado gente como yo, hermano, que dicen, yo pienso, yo creo. Aquí ni tu pensamiento ni el mío vale. Aquí lo que vale es lo que Dios dijo. No, yo creo que eso no es pecado. No, yo creo que eso no está mal. Pero la Biblia dice otra cosa. Eso se llama fortaleza mental. Tú estás errado en una idea y tienes una fortaleza que no te deja pensar, no deja que Dios entre a esa mente. Bendito es el Señor. Dice, llevando cautivo todo pensamiento, óigame, a la obediencia a Cristo. Es necesario que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es lo que yo crea, es lo que dice Dios, es lo que dice su palabra. Debemos tener la mente de Cristo. Estamos llamados a estar como Cristo, a vivir como Cristo, a tener la mente de Cristo. ¿Y cuál es esa mente de Cristo, hermano? Ejemplo, le voy a poner 2 ejemplos. Yo sé que a usted le ha pasado. Ejemplo, la Biblia dice, no robarás. Eso te lo enseña la Biblia. Ok, si te agarran robando te van a meter preso porque eso está en la constitución del país. Pero la Biblia es que dice, no robarás. Y tú estás pegado de la luz ajena. O tú te estás robando el internet del vecino. El vecino ni quiere, tú nunca le pediste permiso, tú estás robando. Ejemplo que estoy dando, hermano. Por ejemplo, el vino. Jehová dice que no te embriagues o por lo que sea que bebas. No te embriagues. Y tú dices, no, eso no es nada, yo no le hago daño a nadie con eso. Son fortalezas, porque eso es lo que tú crees, no es lo que Dios dijo. Hay que derribar esas fortalezas. Hay que pedirle a Dios la mente de Cristo. Hay que quitar el yo creo, el yo pienso. Eso no te deja avanzar en el evangelio. Bendito es el Señor. Estamos llamados a tener la mente de Cristo, hermano. ¿Y cuál es esa mente de Cristo? Pues yo te lo voy a buscar. Está en Juan 6:38. Juan 6:38. Dice, yo no vine a hacer a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Esa es la mente de Cristo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y para tú conocer la voluntad de Dios es escudriñando las Escrituras. Porque tú no puedes saber cuál es la voluntad de Dios para ti si tú no lees. Mire, hermano, le voy a hablar más claro todavía. Incluso para tú estudiar la Biblia, tú no necesitas un nivel académico. Porque hay mucha gente que creen que como ellos no fueron a una universidad, que no se dieron lejos en la escuela, ellos creen que no pueden escudriñar la Biblia. Eso es mentira. Una cosa no tiene que ver con la otra. Bendito sea el Señor. Yo nunca fui la mejor en la escuela, hermano. Yo ni siquiera retengo mucho. Pero el Señor me da el entendimiento de su palabra. Me lo abre el entendimiento. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, vamos a leer en Hechos 4:13. En Hechos 4:13 y en Juan 7:15 al 17, para que usted entienda de que Jesús no fue a una academia. Jesús no estudió circularmente. Jesús lo que se sabía era la Torá. A los niños de Israel se les enseñaba la Biblia de temprana edad. Por eso vemos a Cristo a los 12 años en el templo hablando de Dios. Jesús no fue a la escuela, para que usted me entienda, a estudiar como los escribas y fariseos. Eso era para gente de altura. Los escribas no era todo el mundo que escribía, no era todo el mundo que leía. Era un pequeño grupo que hacía estas cosas, hermano.
Jesús era del pueblo llano, Jesús era del pueblo pobre. María no tenía para mandarlo a Harvard, ejemplo. Bendito es el Señor. Mira cómo dice aquí, bendito es el Señor. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo del 15 al 17. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Hablando de Jesús. Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Ellos se maravillaban por lo que Jesús sabía, hermano, sin haber estudiado. Acuérdense que a Jesús le decían rabí. Es un nivel académico muy alto, un rabí, un rabino, no era cualquier maestro. Y dijo, mi doctrina no es mía. Él estaba enseñado por el mismo Espíritu Santo. Ese era su maestro. Mira aquí, le voy a enseñar otro más. Mira aquí otro más. Mira aquí de Pedro y Juan. Esto se encuentra en el libro de los Hechos 4:13. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no estudiaron, no eran académicos, eran pescadores, acuérdense que eran del burgo, del pueblo bajo, el pueblo pobre, hermano. Dice, sin letras y del burgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús, porque hablaba como Jesús. Recuérdense que cuando el gallo canta 3 veces, ellos identifican que Pedro andaba con él por su forma de hablar, el denuedo. Bendito es el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú no necesitas ir a la mejor universidad, hermano, para escudriñar la Biblia. Ese es tu Padre, ese es Dios. Tú quieres conocerlo y Él te quiere conocer a ti. Es una forma de acercarnos, hermano, de tener una relación. Y voy a irme al primer libro de los Corintios 2:13 para que usted me entienda también. Primer libro de los Corintios 2:13. Oiga qué dice Pablo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría de hombre, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hermano, no había un hombre más profundo en la Biblia después de Jesús que Pablo. Pablo se metió profundo, hermano. Pablo andaba en unos niveles profundos, porque esa era la vida que él escogió. Eso fue lo que él escogió, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Él dijo, para mí morir es ganancia. Pablo se entregó completamente a la obra, hermano. Pablo ni siquiera se casó como los otros apóstoles, que todos estaban casados. Y él lo dice más para adelante. Él dice, solamente Pablo y yo, Bernabé y yo decidimos quedarnos así. Nada más se mantieron en lo que era la obra. Pablo se metió profundo, hermano. Bendito es el Señor. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Mira, hermano, la Biblia todo es una enseñanza. Todas las personas que están en la Biblia hay que escudriñarlos, porque por algo están ahí. Los nombres que están ahí, los continentes, los países. Jehová en todo lo que está en la Biblia nos dejó una enseñanza, hermano. En esos pequeños libros hay enseñanzas grandes. Jehová, a través de esa Biblia podemos, hermano, buscar tantas cosas. Ahí están las culturas, las religiones, las costumbres, los usos. Todo eso partiendo de la Biblia, hermano, podemos meternos.
y estudiar otras culturas, partiendo de la Biblia, por qué Jehová le hizo guerra, por qué Jehová le exterminó. A través de la cultura, del folclore, de aquella cultura, te vas a dar cuenta por qué Jehová lo hizo. De lo contrario, no vas a saber cuando leas. Vas a sacar un texto de contexto. Vas a hablar incoherencias. Bendito es el Señor. Miren, Deuteronomio 7:7. Hay una palabra poderosa en Deuteronomio 7:7, hermano. Deuteronomio 7:7. Oiga que le dice el Señor. Dice un pueblo santo de Jehová. Recuérdense que el pueblo santo de Jehová fue Israel, el que Dios escogió. Pero oiga que le dice en el 7:7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Más insignificante de todos los pueblos. Yo he oído gente predicando de esto, hermano, que está totalmente ajeno a lo que Dios está diciendo. Como dije, que a veces no estudiamos, sacamos un texto de contexto. Bendito es el Señor. Dios está hablando de que este pueblo no tenía, hermano, ningún logro culturalmente hablando. El pueblo de Israel no inventó nada guau, hermano. Todo fueron las otras culturas. Por eso es que el Señor lo reta, por eso es que el Señor le habla de una sabiduría mundana y diabólica. Por eso es que Jehová lo hace, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Por ejemplo, Jubal, que fue quien inventó la música. Tubal Caín. Está hablando de la descendencia de Caín, que fue el que hizo el hierro, hermano, el metal, con lo que tuve los carros hoy en día, que tuve los hierros hoy en día, todo eso fue de Tubal Caín. Un ejemplo, Jabal. Jabal fue las tiendas, hermano, las casas vinieron de ese cerebro, hermano. La escritura, hermano, de Mesopotamia. Hermano, los judíos no inventaron nada extraordinario, hermano. Lo único que tenía extraordinario era el Dios del cielo. Bendito es el Señor. Era el Dios del cielo. Lo único que los judíos tenían es de extraordinario. Bendito es el Señor. Y como ya te dije, es necesario que estudiemos las escrituras, hermano. Es necesario para entender muchas cosas en esta tierra, para ver por qué hacemos las cosas. A veces estamos haciendo las cosas y estamos ofendiendo a Dios y no nos damos ni cuenta. Por eso que quiero hacer un estudio profundo. Y antes de hacer el estudio, quiero hacer este video primero. Y mira qué dice aquí. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, tú quieres predicar, pero tú no sabes Biblia, ¿cómo lo vas a hacer? Como ya dije, los judíos de los 12 años se sabían la Torá, conocían al Dios del cielo. Tú quieres trabajar en un ministerio, tú quieres hacer cosas, pero no te quieren instruir. ¿Qué tú vas a predicar? Estamos en el tiempo, en la era del conocimiento, hermano. Estamos en el tiempo de la ciencia. Tú no te puedes parar en un púlpito a hablar incoherencia, porque la gente no está cogiendo eso hoy en día. La gente está exigiendo bastante, hermano. Ya el vulgo no está como antes. Ahora todo el mundo estudia. Hay que hablar con conocimiento y sabiduría. Hay que estudiar, hermano. No podemos llevarnos de eso, de que no, que Dios me da la palabra. Eso no funciona así, hermano. Hay que prepararse. Hay que estudiar. Estamos en tiempo de la sabiduría. Hay gente difícil que tú para convencerlo, tú tienes que saber lo que tú le vas a hablar. Yo me he encontrado con personas, hermano, de verdad errada, hermano. Y yo a través de la Biblia, para la gloria del Señor, lo he sacado del error. Te han querido refutar, te dicen cosas. Y tú tienes que decirle no, porque la Biblia dice esto, esto y esto. No es para discusión, hermano, es para sacar al otro del error. Es necesario que estemos en conocimiento y sabiduría. No, hoy en día no es que tú le vas a hablar a la gente muchas cosas, que la gente no tenga mucha vaina. La gente lo que quiere es que tú le digas lo que es.
Bendito es el Señor. Así que Dios te bendiga. Hasta aquí mi parte. Vamos a hacer unos estudios profundos. Ya sabemos la base, el por qué estudiar la Biblia. Ya sabemos que no hay que tener un nivel académico alto. Ya sabemos que no hay que haber ni siquiera ido a la escuela. Nada más coja su mascota y su lápiz. Ore y ayune, que Dios se encarga del resto. Cuando Él ve su disposición, cuando Él ve que usted quiere conocerlo, cuando Él ve que usted quiere, Él te va a enseñar, Él te va a ayudar. Así que Dios te bendiga y hasta aquí mi parte.